La pandemia de coronavirus ha sido un desafío para todos nosotros en la casa, en el trabajo y también en la educación. Para hablar de ello y de la educación híbrida vamos a tomar contacto con Ana María Arrat, directora de Fundación Reimagina y también creadora de aprendoencasa.org. ¿Cómo estás? Hola Eduardo, mucho gusto. Gracias por la invitación. Ana María, hablemos primero en general de lo que han sido los desafíos para la educación a casi ya un año de esta pandemia, donde ya muchos terminaron 2 semestres o un año completo curricular. Mira, efectivamente ha sido un año intenso, es una especie como de tsunami que después de los 12 meses casi de pandemia nos deja una luz y una sombra. Sombra en el sentido que nos reveló las brechas enormes que tiene el sistema educativo, no solo en términos de conexión y acceso a la tecnología, sino también de las capacidades del sistema de adaptarse rápidamente, las capacidades de los niños y las niñas de poder seguir estudiando de manera autónoma. Y eso es muy complicado y es sobre lo cual tenemos que trabajar todo el 2021, pero también nos dejó un lado de luz de que es posible innovar con mayor eficiencia, rapidez. Las crisis nos aceleran las innovaciones. Hemos visto a un grupo de profesores absolutamente comprometidos y profesoras comprometidas también con hacer las clases a distancia. Entonces, mi evaluación es un vaso medio lleno, pero no nos podemos dormir y tenemos que todo el 2021 cerrar brechas y acelerar el paso. Estamos por lo menos en el hemisferio sur, estamos en época de vacaciones y ya se proyecta lo que va a ser el próximo año escolar, el próximo año de estudios. Probablemente haya profesores que tengan o que les encantaría en este minuto poder hacerte preguntas respecto a la experiencia que vivieron durante el año 2020, también los alumnos. Muchos de esos desafíos tuvieron que ver con esta relación a través de un computador donde hay distintas formas de estar en términos de presencial remoto. Algunos con cámara apagada, otros con la cámara, otros muteados. Hay mucha variedad y muchas discusiones que se han dado en torno también a ello en los propios mundos académicos respecto a cuál es la mejor manera o cuál es el marco que pueden exigir los profesores ante realidades totalmente distintas entre los propios alumnos que están en lugares que quizás no tienen las comodidades, no tienen el silencio que requiere respecto a otros alumnos. ¿Cómo se han ido abordando todas estas materias o cómo poder abordarlas pensando en el nuevo año que se inicia? Así es. O sea, yo creo, Eduardo, que lo que tú mencionas es que estamos en un momento excepcional y este no debe ser el continuum o la manera permanente de tener educación a distancia desde las casas. Tenemos que volver a los colegios y a las escuelas. O sea, eso no lo podemos reemplazar. Lo que sí se nos ha abierto es la ventana de que qué pasa y qué debería pasar en esa sala de clases que dejamos cerradas en el marzo del 2020. Y la pandemia lo que nos mostró es que en esa sala de clases la relación entre los profesores y los estudiantes sigue siendo ese vínculo, lo más importante, más que la cantidad de libros que tú tienes o el nivel de conexión que puedas acceder o la infraestructura. O sea, cómo los profesores han acompañado a los estudiantes durante este año ha hecho la diferencia entre aquellos que han avanzado y aquellos que se han quedado atrás. Básicamente, profesores que han encontrado en los padres de familia, en los apoderados, aliados, más que reemplazos, y eso es muy importante verlo. Profesores y profesoras que le han dedicado más tiempo al apoyo socioemocional, a la situación de estrés que tenían los niños, por sobre seguir pasando materia aceleradamente. Esos son los profesores que más han avanzado. Y también los que han visto que se puede pasar muchísima materia, se puede desarrollar la parte académica de otras formas, a través de un WhatsApp, a través de un video que está libre en las redes sociales, a través de Facebook y que no hay que pagar para verlo. En fin, o sea, estrategias que no se utilizaban antes por miedo, por desconocimiento y que hoy día están a la base. Por lo tanto, lo que cambió son las prioridades. O sea, estamos viendo que
aprender significa dentro y fuera de la sala de clases, pero la relación entre el profesor y el estudiante es lo que va a permitir que unos avancen y otros no, que unos decidan desertar y otros no. Y en ese sentido, yo sí quiero ver la educación híbrida como una muy buena herramienta para avanzar en lo que tiene que pasar adentro de una sala de clases, que es el amor por el aprendizaje, las ganas de estudiar, el compartir, el desarrollar la creatividad, que durante mucho tiempo habíamos dejado esos factores y esas habilidades como para el extracurricular. Yo siempre digo, los habíamos puesto en la parte trasera, en el patio de las escuelas, y hoy día volvió al centro. Perfecto. A nivel de herramientas y también de la hora de la evaluación, con lo que ha ocurrido durante la pandemia, donde los profesores, los docentes han tenido que arreglárselas, ingeniárselas, realizar nuevas técnicas, nuevas actividades, ¿eso va a tener un impacto, crees tú, en términos de cómo va a volver a ser esta nueva normalidad, ya sea en un modelo híbrido donde tengamos enseñanza en línea, pero también presencial, respecto a de cómo se hacen las evaluaciones, cómo medimos el aprendizaje, que al final es lo relevante, ¿no? Más allá de la nota? Exactamente, mira, lo que nosotros estamos viendo a través del programa que tú mencionaste, aprendoencasa.org, que une a 70 organizaciones del mundo educativo en 7 países que compartimos recursos digitales, estrategias, apoyos a los profesores. Lo que hemos visto, y también apoyo a las familias, es que esas barreras de entrada, esos temores que habían frente a la tecnología, frente a materiales más innovadores, plataformas, de alguna manera bajaron. O sea, la pandemia nos obligó a dar un salto importante. Pero tú bien mencionas que ha sido mucho de improvisación y mucho de hacer camino al andar. Y eso es lo que como sistema educativo, tanto el Ministerio de Educación como las organizaciones que estamos detrás, tenemos que trabajar en el 2021. O sea, dejar de ser algo tan esporádico, muy sobre la marcha, y generar estos cambios más sistemáticos, cambios sistemáticos en la forma como hacemos las clases y desarrollamos el aprendizaje, que hoy día, como bien tú dices, los profesores han tenido una avalancha de estrategias que utilizar y de alguna manera ir probando. Y de igual forma entender también cómo evaluar eso, o sea, y qué queremos evaluar, porque hemos visto que tan importante como aprender a leer ha sido el poder manejar los tiempos, el tener atención frente a la clase, el desarrollar autónomamente mi trabajo en casa, el poder tener respeto en el espacio híbrido. Eso también ha empezado a tener importancia. Entonces, efectivamente, lo que vemos que ya cambió de alguna manera, y ese es mi diagnóstico, es como la barrera de entrada, pero no es suficiente. O sea, los cambios para que sean realmente, esta es una oportunidad para rediseñar nuestra educación sin olvidar las brechas, pero en concreto significa, ok, miremos qué están haciendo los profesores que lograron cosas buenas, miremos qué metodologías sí funcionaron, sistematicémosla, compartámosla, distribuyámosla. Hablemos un poco de aprendoencasa.org. ¿Qué elementos están allí? ¿Para quién está dirigido? Cuéntanos un poco de los contenidos que tenemos en este sitio web. Mira, esta es una iniciativa que partió a fines de marzo, cuando se cerraron las escuelas, y nos dimos cuenta, un grupo de organizaciones liderados por la oficina regional de Harvard acá en Chile, que había muchos contenidos de muy buena calidad educativos, curriculares y no. Aquí hay organizaciones de ciencia, de tecnología, de arte, de académicas, por cierto, de apoyo socioemocional en varios países. Y lo que hacemos es compartir estos recursos para los docentes principalmente, pero también para las familias, los papás. Es decir, todos aquellos adultos que acompañan a los niños y a las niñas y los jóvenes en su aprendizaje. Lo interesante es que también es una iniciativa multiplataforma, es decir, estamos en la web, pero también hemos podido llevar estos contenidos a la televisión abierta, a la radio, porque sabemos, y a las redes sociales, porque sabemos que hoy día
uno va buscando y queríamos hacerle más fácil la llegada de estos contenidos a los profesores y a los papás. Pero lo interesante acá es que logramos, por un lado, ampliar la mirada de qué significa aprender, no solo lo curricular, y por cierto, un foco importante en lo curricular, también aprender con tecnología. Nos dimos cuenta en marzo que teníamos que entregar estrategias, ideas, capacitaciones, videos de cómo hacerlo, planificaciones de clase con tecnología. Lo mismo con el desarrollo socioemocional. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, organizaciones como UNICEF que han compartido unas infografías, unas fotos muy fáciles de bajar, que no necesitan conexión, de cómo contener a los niños durante la pandemia, cómo enfrentar el miedo de volver a clases. También hay organizaciones como fundaciones más bien de arte que están desarrollando la creatividad asociada a la ciencia. Entonces, es una iniciativa súper colaborativa que por primera vez en Latinoamérica permite unir a varios países. Es gratuita y es en español, porque esta no es una idea tampoco tan nueva, pero sí que sea en español y que sea gratuita ayuda mucho. Entonces, los profesores están utilizando masivamente estos contenidos, estas estrategias, estas capacitaciones para hacer sus clases. Y ahora recibimos un apoyo de la Fundación BHP Billiton a través de un programa que se llama Red de Educación Digital, que nos va a permitir apoyar a los profesores de Latinoamérica con expertos de la Universidad de Harvard en las últimas metodologías que sabemos que funciona a distancia. No queremos reemplazar la escuela ni el aula, sino que queremos fortalecerla e ir hacia lo que yo te mencionaba al principio, en el fondo asegurarnos que lo que pasa dentro de la sala de clases sea relevante para nuestros estudiantes, porque lo que peor podría pasar no es solo estar desconectado por un tiempo del colegio, sino también del futuro, o sea, seguir aprendiendo lo mismo que sabemos que ya no es necesario, o seguir desarrollando la memorización cuando sabemos que hoy día es importante, pero no es suficiente. Entonces, esa es como la nueva etapa del aprendoencasa.org que nos interesa mucho impulsar. Perfecto, Ana María Rath, directora de Fundación Reimagina. Gracias por este contacto con CNN Chile. Que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ya estaba la invitación y un saludo muy especial a todos los profesores y docentes que tienen por delante un gran desafío. Ahí tienen una muy buena herramienta que les puede servir.